a nuestro amigo Gabriel Rodríguez Molina. Bienvenido al aire de FMI nuevamente. ¿Cómo andan? Che, qué lindo. Al fin nos tocó un día de sol, ¿no? Hola Parecía lluvia Gaby. de nuevo, Sí, parecía domingo de lluvia, pero salió el sol. amagó, pero bueno, rompió esta racha que teníamos de esa mística. El programa pasado decíamos que las columnas de Gabriel Rodríguez Molina podrían hacer llover hasta en el desierto. Increíble. El poder de la poesía. Exacto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo los viene tratando este diciembre? Uf, Uf, uf. Uf, como trata diciembre. duro. ¿Qué más se puede decir o no? Como trata diciembre. ¿Vos cómo andás, Bien. Gaby? Muy bien, che, la verdad que contento. Justo venía charlando con Vale. Hoy les traje un poeta un poquito menos sombrío. Veníamos trabajando esta cuestión nostálgica de la poesía uruguaya. Laburamos con Jorge Enrique Ramponi, ese poeta tan simbolista la vez pasada. Sí. Así que quise cambiar un poquito, traje un poeta más lúdico, que hay algo, ¿no? De juego. Cortázar lo tenía mucho, relacionaba mucho a la escritura como un juego de infancia. Y bueno, eran escritores que se tomaban el labor poético con la densidad, pero que por momentos se permitían ciertos juegos, juegos de palabras y tener una relación un poquito más amena con la palabra, ¿no? Como decía Vargas Llosa, me parece, alguna vez que le preguntaron sobre García Márquez, que García Márquez se sentaba a escribir todos los días de 8 a 4 de la tarde, 8 horas por día, como un trabajo. Y Vargas Llosa, cuando se le preguntó por qué eran amigos, había dicho, bueno, para García Márquez la literatura es su esposa y para mí es un amante. Qué Yo la crack. visito, yo la visito cada tanto. Qué Y grande. bueno, para Girondo yo creo que la poesía en este caso era un amante, ¿no? Era alguien que tenía un poquito más de libertades, se tomaba licencias, escribía un poco como quería, ¿no? Así que bueno, es Oliverio Girondo de quien estamos hablando, Sí, sí. conocido poeta, bueno, del siglo XX, muy relacionado con la figura de Jorge Luis Borges, amigo de ese grupo, el grupo de Florida, Victorio Campos, Silvino Campos, Nora Lange, toda, todo un bagaje cultural casi de posguerra, ¿no? Era una persona de una clase alta, también hay que decirlo, como Borges, como varios de esa camada, Silvino Campos, Victorio Campos, que eran gente de la clase alta que se interesaba por la literatura, que quizá veían en la literatura un símbolo de clase también y que viajaban a Europa, iban a congresos, iban a viajar, a hacer expediciones y demás. Pero bueno, en este caso, Girondo le tocó la época de la segunda posguerra, ¿no? En Europa. Así que cuando estallaron todas estas corrientes que hemos charlado en otro momento del surrealismo, el simbolismo, todo eso viene a cuenta de la posguerra, cuando quizá el ser ya deja de creer tanto en la humanidad y se entrega quizá a un estado mucho más lisérgico, mucho más roto, mucho más abstracto, ya que la realidad no lo conmueve. Ya no cree, no tiene fe en la realidad, que me parece que a veces nos puede pasar un poco a No te todos. escuchamos, Gaby. Ok, Ahí está. ok. Ahí está, era por acá. Ahí. Así que la posguerra, como les decía, tiene eso, tiene ese efecto rupturista, ¿no? Que cuando uno piensa en la estética de posguerra, piensa en rupturas del lenguaje. Girondo investigó mucho los poetas europeos de la posguerra, sobre todo los franceses, pero bueno, la posguerra tiene esto, ¿no? Que el ser deja de creer un poco en la realidad y busca otros refugios fuera de la realidad. En este caso, la poesía. No sé ustedes si han leído algo de Oliverio Girondo, hay algunas cosas que se han, entre comillas, viralizado. Hay una película que se llama El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela, cuyo personaje principal imita a Oliverio Girondo y recita poemas y demás, que actuó Darío Grandinetti en su momento. Les recomiendo para indagar un poco la obra de Girondo en un formato audiovisual más amable. Eh, y hay un poema muy conocido de él que se llama Espantapájaros también, y fue uno de los
primeros poetas argentinos en usar el marketing, ya que, como les decía antes, tenía un poder adquisitivo elevado. Cuentan que cuando él saca su libro de poesías, este Espantapájaros, puso varios muñecos espantapájaros en la caja de una camioneta y repartía libros por toda Buenos Aires, y llegaban a un local donde había mujeres que regalaban semidesnudas, regalando el libro, y usaba el marketing así, y se agotó el libro inmediatamente a la semana y tuvo que editar más. Así que bueno, también era un poeta que, por eso yo les decía que tenía una relación un poquito más flexible, ¿no? con el hecho poético. Claro. Gaby, con respecto a esto que decías, ¿no? Que fue uno de los primeros en usar el marketing. Vos decís que ese acto generó después una mayor difusión del marketing porque viste que después los bestsellers en su momento fueron el apogeo y te hacía Stephen King o cualquier otro autor de acá nomás, metía terrible producción. Sí, 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 sí. Tal cual. Después de él, por lo menos en Argentina, vino una oleada de autores. Viste que hay uno que paseaba con una vaca por toda la ciudad. No sé si lo han escuchado, ahora se me fue el nombre. Y pues vendió un libro y el tipo se paseó por una vaca para salir en todos los diarios y después empezó a vender su libro. Hay efectos de marketing hoy en día, yo creo que los hay en la literatura. Lo pasó por todos los géneros y habidos y por haber, y por eso decía, viste, porque sin internet. Claro, era la forma de llegar. Era la forma de llegar Claro, viste, tenías que hacer ruido y después veías qué tenías para ofrecer. ¿Sabés a qué me hace acordar esto? Cuando el Piti dice, si querés tener una banda de rock famoso, te compras un Renault 12, te estrolás, salís en todos los diarios y ahí pones una fecha. Claro. Y lo dijo, exacto. salvando las distancias, tal cual. ¿no? Hay algo de la relación del libro, en este caso, pero del arte, con el espacio público, que Oliverio Girondo entendía que era necesario, una irrupción en el espacio público, una intervención performática, si se quiere. El happening hoy en día, la performance. No sé si han visto alguna vez por Calle 12 los muchachos veganos o antiespecistas que se paran con un... Sí. Eso es performático puro, eso es Oliverio Girondo, ¿me entendés? Claro. Desde ahí ya se hacían intervenciones en la vía pública, duras, concretas, en pos de transmitir una idea. En este caso Girondo quería joder un poco, ¿no? Pero también se puede usar para transmitir una idea, con el caso de activismos o de ideas también de otro tipo. Pero bueno, Oliverio Girondo tenía esa particularidad y él hace como una trayectoria, empieza escribiendo estos libros, 20 poemas para leer en un tranvía, primer libro, Espantapájaros, el segundo libro, y después se va corriendo hasta su último libro que se llama Desde la más médula, que ya es un libro sonoro, no es un libro de escritura casi, sino que él jugaba con el ruido de las palabras hasta descomponerlas, que es algo muy raro, y él laburaba mucho en la palabra desde el sonido, desde la ruptura de ese sonido y desde la casi deconstrucción de la palabra, ¿no? En términos más filosóficos. Entonces, bueno, es interesante leerlo en cronología también. Si a alguno le interesa Girondo, empezar quizá ordenadamente está bien porque vas viendo cómo él al principio escribía normal, después se pone más juguetón y hacía poesía visual, viste, capaz que con las palabras te dibujaba un triángulo en la hoja, poesía concreta, y después se terminó como más hacia la poesía sonora, ¿no? Es interesante ese arco. Acá tengo los nombres. Dígame si se me escucha bien ahí. Sí, ahora te estamos escuchando bien. A la perfección. Bien. Tiene, bueno, 20 poemas para leer en un tranvía, 1922. Calcomanías, 1925. Membretes y Espantapájaros, 1932. Persuasión de los días. Nocturnos. Y después ya viene Campo Nuestro y La más médula, ¿no? Esos son los libros de poesía de él. Bueno, paso a leerles un poco. No sé si han visto esa peli, las que les mencioné de Eliseo Subiela, alguna película de Eliseo Subiela, No Hombre mirando al sudeste. No tengo el recuerdo, pero ya te la tengo pendiente en una ahora. colección de poemas sí recuerdo haber leído alguno de él,
porque bueno, Ujú. en casa tenemos muchas ediciones de esa que hacía La Nación y eso, que hacían rejunte de varios poetas. Claro, Sí. sí. De Elizondo me acuerdo, sí. Yo algo he Ujú. leído, pero porque lo conozco, porque tengo un amigo, le mando un saludo a Oliverio, y el padre le puso Oliverio por acá el amigo, Girondo. Ah, mirá vos. Y aparte, estaba recién cuando vos me decías esto de la transgresión por alguna forma a los espacios públicos y eso, me acordaba que mi amigo cuando en su adolescencia tiene mucho repertorio de graffiti y muy buenos, muy Ajá. Claro, unas buenas pintadas, así como le dirían, intervenciones visuales en el camino Sí, cotidiano del trabajador. claro, Porque me sí. acordaba uno ahí por la cancha de estudiantes que sí. medía unos 6 metros, o sea, un paredón de la fábrica esa de harina. Ah, sí. ¿Lo Bien, hizo él? sí. Le mandamos un saludo. Le mando un saludo al Petro. Bien, qué grande. Sí, Oliverio es un nombre que se usa mucho, o sea, en función de Girondo, muchos gatos que se llaman Oliverio, muchos hijos. Es un nombre que suena mucho en general es a él. Bueno, y las películas de Liceo Subiela, que tienen mucho de la poética, si se quiere, de Oliverio Girondo. Esta película que yo les mencionaba, Del otro lado del corazón, fue una película que tuvo mucho éxito y después se hizo una segunda parte en España, años después, incluso las productoras españolas se vieron muy interesadas en la peli y toda la filmografía de Subiela es muy interesante. Hombre mirando al sudeste, No mires para abajo, El lado oscuro del corazón y demás. Y él estaba muy inspirado en Girondo, había algo de esto de la irrupción en los espacios públicos y demás. Así que, bien, tengo este poema que es de, sí, 1925 aproximadamente. Se los leo y después lo comentamos si quieren. Bueno, Por favor. Bien, dice, siempre llega mi mano más tarde que otra mano y se mezcla con la mía y forman una sola mano. Cuando voy a sentarme advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa descubro que incluso ya estaba ahí antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro y que mientras me rieguen de lugares comunes, ya me encuentro en la tumba vestido de esqueleto, bostezando los tópicos y los llantos fingidos. Ese fue Dicotomía Incruenta de Oliverio Girondo. Un poema, sí, casi existencial, diría, ¿no? Algo del doble que empieza a aparecer, eh, como si uno se cindiera, ¿no? Algo del tiempo ahí que, claro, como si uno ya estuviera viviendo los momentos por segunda vez. Una especie de déjà vu. claro. Exacto, Igual Ese exactamente. pasa. sentimiento me gusta, tomo como metáfora esto de ese sentimiento de que no sé si voy a asistir a mi funeral, haciendo una reflexión como que constantemente o en rachas, hablamos en el año o en la vida misma, Ujú. que nos sentimos como en piloto automático, estamos presentes pero no estamos ahí, estamos pero no sabemos en dónde está nuestra cabeza, en dónde está nuestra conciencia, Exacto, la verdad. exactamente. Sí, pasa eso. Ahí les voy a leer otro que es parecido. Bueno, No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa las venas, dice. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se llena de arena. No soy yo quien espera enredado en los nervios que las horas se acerquen al alivio del sueño. Ni tampoco soy el que está con mis manos de yeso enloquecido, mirando entre los huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas huérfanas palabras. Eso también, ¿no? La negación del yo, como algo tal de cual, lo que decías vos, Tato, ser y no ser, ¿no? Él tenía claro. mucho también, traía mucho a Shakespeare. Sí. También lo loco de eso de volviendo ¿Y qué a se lo es? ¿Y mismo. qué no se es? Claro, Una cuándo lucha. somos y cuándo no, cuándo decidimos no ser, cuando Ujú. no Mirá, nos queda otra que ser. eso me hace acordar una frase que me dije una vez, que el arte más difícil es el de estudiarse uno mismo, ¿viste? Y Sí, terminar de determinar qué se es y qué no se es y qué está predispuesto porque, quieras o no, el medio condiciona. Y a veces uno cree exactamente. ser algo que en el fondo quizás no quiere ser. Claro, Pero, ¿viste? Como Exactamente. dijo Darwin, la teoría de adaptación. así es. Claro, Y sí, sí.
Bien. Bueno, les leo otro rapidito. Por favor. ¿Por qué bajas los párpados? Yo sé que estás desnudo, pero puedes mirarme a los ojos. Los días nos enseñan que la fealdad no existe. Tu vientre y tus manos no impiden que te pases la noche en los pantanos mirando las estrellas, mientras cantas y oficias tus misas. Pero has de perdonarme si no te doy la mano. Tú tienes la sangre fría y yo demasiada fiebre. Tendido entre lo blanco la vi, se aproximaba. Las pupilas baldías, el cuerpo inhabitado, sin cabello, sin labios, inasible, vacía junto a mí. Se sentó. ¿Acaso me esperaba? Yo la miré y ella me miraba. Ya estaba entre sus brazos de soledad y frío, acalladas las manos, las venas detenidas, sin un pliegue en los párpados, en la frente, en las sábanas. Más allá de la angustia, desterrado del aire, en soledad callaba, en vocación del polvo y olvido. Era yo la voz muerta, los dientes de ceniza sin brazos bajo tierra, roído por la calma entre las turbias corrientes del silencio. Era yo acaso, el aire, ya lejos de mis huesos, la frente despoblada, sin memoria, sin perros, sobre tierras ausentes, apartados del tiempo y la luz y la sombra. Era yo acaso, esa luz transparente. Bueno, Buenísimo. ese se llama Tríptico de Oliverio Girondo. Otro que me gustó para traerles, me llama Testimonial. Dice, allí están las transhumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera y los trigales ardientes. Allí está la sal, los juncos, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros y los grillos, la luna recostada en el césped, el horizonte azul. Pero no sedujo al infecto la opinión clamorosa de las cloacas, las vibrantes eructos, el pasional engrudo y las circunstancias de cemento, los poetas, los vocablos, las sombras. Aquí estamos, más pálidos que nunca, como tibios pescados por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas, digeridas por la preocupación. Sobre el carbón, las telarañas, que se rascan las piernas y sonríen bajo los cielos rasos y las mesas de luz, llenos de lagañas, llenos de hiel, a contrapelo y yararás y moscas muertas con el cráneo repleto de azarrín, con las venas pobladas de alacranes, con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena. Nada más que arena. Bueno, ese es un poquito más social, ¿no? O tiene algo más contrapunto, donde empieza más con un arroyo, una nube, y de repente aparece el cemento, y de repente aparece el tedio, ¿no? Y fue un tema poético del siglo XX, más de la segunda mitad, ¿no? Jean-Paul Sartre también lo elaboraba, el tema del tedio, el hombre, hombres y engranajes de Sábato, el hombre máquina, tiempos modernos de Chaplin, un tema que fue tomado en distintas disciplinas. Así que bueno, este es Oliverio, Obras Completas, este es un libro medio viejo, acá está todo, si alguno lo puede conseguir, está bueno porque incluso tiene un estudio preliminar y demás. Pero bueno, Girondo, poesía está bueno, ¿no? Para no tomárselo tan en serio, para bajar un cambio, para compartir, tiene poemas más sensuales. Yo ahora no traje tanto de eso, pero tiene poemas eróticos, vinculares, ¿no? Que era algo que tampoco se le animaban muchos poetas en esa época. Al principio estamos hablando de 1920, 1930. Era disruptivo para ese momento. Claro, sí, sí, sí. Gaby, y si te... Mira, como hago como la gran Girondo, que con una palabra te llevo a donde quiero. Vamos. Si te digo Dorrego, ¿qué me contás? Uy, Dorrego. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento. Estoy recién salió hace una semana la novela. Re contento con eso. Aún con cierta quietud, te diría, ¿no? Con cierto asombro, como quien da luz a algo y todavía lo mira como algo ajeno. Claro. Sí,
Sí, lo tengo ahí, viste, en casa, lo miro, todavía no lo he leído, no sé si lo leeré, el libro, ya lo trabajé mucho, ¿no? Antes de entregarlo, pero no, muy contento. La verdad que la editorial estaba muy contenta, ya se estuvo moviendo bastante el libro, estuvo en la feria ahí la edita, está circulando, me escribe gente, y bueno, la importancia quizá de traer una figura histórica argentina que murió y vivió en Argentina, como Manuel Dorrego, ¿no? Alguien que nada, que luchó por una soberanía, por el espíritu de Mayo, que laburaba para que los peones, los orilleros, los mulatos ganen de a poquito algunos derechos. En su momento yo investigando, ¿no? Estuve 5 años investigando la figura de Manuel Dorrego para escribir la novela que después publicó la editorial Sudestada. Y bueno, cuando fui viendo qué medidas tomó él, nada, siempre viste medidas para que la gente trabaje menos, para que haya libertad de imprenta, para que voten todos, porque antes no votaban todos, votaban solo los patrones, para congelar el precio de la carne en los mercados, para que todos puedan tener un pedazo de carne en la mesa, para que las economías provinciales tengan laburo y no vengan las cosas de afuera. Nada, la verdad que una moral también muy importante y nada, obviamente fusilado por Lavalle en 1828 de una forma muy irregular, como es costumbre, como se hizo costumbre luego, Sí, ¿no? De esta sí. cuestión de tomar la violencia y saltar las leyes. Y bueno, sobre todo fui descubriendo cositas muy interesantes de él que quizá nadie me había contado. Entonces también motivado el libro por eso, por ejemplo, su actuación en las batallas de Salta y Tucumán en 1813, donde él arenga la retaguardia en una batalla que casi estaba perdida, comandado el ejército por Belgrano y termina gracias a él ganando la batalla en algo que nada, después del éxodo jujeño, Pueyrredón en Buenos Aires había pedido que las tropas desciendan hasta Córdoba y regalar todo el norte argentino a los españoles. Recordemos que en ese entonces también se estaba luchando por la banda oriental, se estaba luchando por Chile, y bueno, el territorio era algo importantísimo. Y después, bueno, se exilia en Estados Unidos, 1820 vuelve y ya empieza a meterse en política, en un hombre que primero fue de armas y luego fue más de la política. Así que nada, contento de que, bueno, ayer se cumplieron 197 años del fusilamiento, el 13 de diciembre de 1828 lo fusilaban a él en los campos de Navarro, tras 13 días de persecución. Y lo de las cosas más lindas que he leído de él es que él perdona a su fusilador, digamos, a Lavalle. Antes de morir escribe una carta y dice perdono a quien me fusila y que por favor no corra más sangre en mi nombre y que bueno, que el derramamiento de sangre se termine aquí. Entonces, bueno, eso a mí me llamó la atención. Cuando yo empecé a investigar, dije, che, esto es importante, esta historia se tiene que conocer. Así que bueno, ahí también eso me motivó mucho para escribir la novela, que cierra de alguna manera la trilogía que yo había empezado con Severino, seguí con Guevara, en una trilogía de 3 hombres que fueron fusilados con juicios irregulares, 3 personas que pusieron el cuerpo y 3 personas que también tenían su medio de comunicación, ¿no? Dorrego tenía un diario que se llamó El Tribuno, Severino tuvo su diario que fue Culmine y Guevara tenía la Radio Rebelde, ¿no? La importancia de poder comunicarse con el pueblo. Bueno, como ustedes entienden la comunicación, ¿no? Cierta comunicación que va más de la trinchera, del barro, hacia las personas y no desde poderes, ¿no? Así que también la parte de como él de periodista es muy interesante y se rescata algo de eso en el libro. Así que nada, una forma de cerrar el año para mí espectacular, porque cerrar el año con un libro así histórico, de alguien que participó en los aires de la Revolución de Mayo y casi 200 años después, me parecía que era relevante, ¿no? En tiempos actuales. La verdad que sí, Gaby, y te felicitamos desde acá, muy contentos por tu gran cierre de año, la verdad que más que felicitarte no podemos hacer, pero queremos saber también, para, queremos saber también a la persona que le interese conseguir el libro por dónde y cómo.
Mira, se puede conseguir en Librería Sudestada o ahí en Mascaró. No sé si ubican ahí en La Plata, creo que a veces colaboran ustedes con Radio Trinchera con Mascaró. Acá en Sí, Mascaró tenemos descuentos si sos parte de la ajá, comunidad, Claro. así que claro, ahí está. Qué mejor. Sos parte de la comunidad y te llevas un descuento. Y nada, incluso te podemos firmar el libro con una dedicatoria especial. eh, y, y participás de la comunidad con todas las ventajas que tiene. Y en Mascaró se consigue, en Librería Sudestada también. Por ahora no organicé ninguna presentación, quizá para el año que viene, en marzo, por ahí lo presente. Quizá organizamos algo, que quizás se puede con la radio. Eso Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, sí. Sí. lo veré, quizá podemos hacer algo. Y ahí también se va a poder conseguir. Y si no, me escriben a mí, al Instagram, o incluso ustedes, y lo gestionamos. Viste que Perfecto. esto también es gestión comunitaria. Y hay veces que quizás si se pida capital tenés que pagar un envío, te sale caro. Bueno, me mandan un mensaje, yo viajo de La Plata a Buenos Aires todas las semanas, así que se gestiona. Pero bueno, Perfecto. lo lindo es que bueno, ya salió, está en las calles, ya está en algunas ferias, viajó a la Feria del Libro de Guadalajara, así que bueno, contento, ¿viste? También trabajar con los chicos de Subestada otra vez y mantenernos en esta relación está buenísimo. Y cerrar como esa trilogía también tuvo esa sensación, ¿no? De cierre de algo que se cristalizó de alguna manera. Y bueno, tener como mi colección, que yo tengo ahí como mi colección ahí en la editorial, con mi estética y mi forma, nada, es re importante para alguien que labura en cultura, en arte, poder de a poco forjar una huella, una identidad. Un eh, legado, sí. sí, es lindo, así que bueno, emocionado con eso. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu... ¿Cómo? Perdón, vale. También es la última columna del año. Te agradecemos Ajá. por hacernos el aguante y nada, también es un cierre hermoso. El año que viene esperamos contar con vos también, así que Sí, lindo. La verdad que, bueno, justo, último, y salió el sol. Última salió el columna del sol. año, Parece salió el que sol. paradójico, ¿no? Poético. Poético, metafórico. Y nada, lindo traer a Girondo. Como le decía, hemos, viste, pasado por todo. La verdad que es un placer. Y también compartir algo de mi biblioteca ahí con la audiencia. Que yo creo que cada libro trae una historia atrás, más que el autor, viste. Es cómo te llega ese libro, quién te lo recomendó, dónde lo compraste, qué subrayaste, la relación íntima que tiene cada persona con un libro, con una película, eso también es lindo, ¿no? Y un poco lo que yo a veces transmito más que el libro es un poco eso, de cómo me llegó un autor, por qué me tocó, qué me emocionó. Así que bueno, he intentado un poquito compartir eso, ojalá se haya transmitido así. Y bueno, nos fuimos con Girondo, que me parece un autor representativo y que tiene una mirada interesante con la vida, con esta parte más sombría de la poesía, pero también con la parte más lumínica, ¿no? La Bueno, dualidad. claro, Sí. y siempre está. Sí, no, necesitamos que algo exista para que haya otra cosa El totalmente opuesta. equilibrio es Exacto. la lucha constante. Ni muy, muy, ni tan, tan, diría un amigo mío. Mejor que Fafá y no que Sosó. Oh, no, No, al revés era. o mejor Soso. Sí. Claro, ustedes son muy Girondo, son una dupla muy girondesca. Somos Y ahí. más o menos, ¿no? Sí. Y dimos Ahí Male no sé si tanto, pero ustedes dos sí. Dice que no, Male, ahí. Se Claro, Sí, no, ríe. ella no Male es más. girondesca. Sí, así que nada, está bueno, está bueno. Bueno, Gaby, te Muchísimas agradecemos gracias un nuevamente. Y montón. bueno, esperemos contar con tu presencia para este 2026, que se Vamos, aproxima. bueno, Vamos a ver si vamos a ver si contamos nos con la nuestra, como juntamos. diría Ya lo Girondo. tenemos Vamos antes de fin tocándonos de la año. espalda el 2026. Sí, respirando la nuca. Uf. Y bueno, sobre gustos. Bueno, chicos, ojalá nos podamos ver antes de fin Sí. de año, brindar. Y bueno, En el cumple de Seba.
Claro, sí, 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 ahí en la radio, voy a ver si en algún momento me puedo arrimar el domingo que viene, aunque sea a saludarlos. Eso estaría Perfecto. alucinante. Eh, Vamos a descorchar algo para No el va a último ser. claro, programa. ustedes que les gusta el mate, que les gusta tomar siempre Sí, cosas sanas, sí, sí. eh, voy a ver si me puedo arrimar. Algún fermentito. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, Nos vemos. chicos, Nos estamos excelente viendo. domingo para todos. Igualmente. Igualmente. Bueno, Así ahí pasó, ¿no? pasaba nuestro querido amigo. La verdad que nos deja con esta sensación de que se cierra el año. Sí, me quedé reflexionando, que ya está ahí. Ya estamos acá y Mañana, pasado. ya uno se pone me a hacer sigo un balance. preguntando, Sí. ¿comida fría o comida caliente? Yo también. Ahora con la gula Nada, que tengo me pregunto dónde conseguir algo. salado dulce. Claro. Ojo. ¿Qué preferís para la fiesta? ¿Salado, dulce, frío, caliente? Mirá, completito, porque Para estamos todos por los- sortear una pizza. Pizzas. Una pizza Una pizza. de los amigos de la pizzería popular. Así que si sos parte de la comunidad trinchera, ayúdanos a llegar a ser 300 y también responde la consigna y te puede ganar una pizza. Te resolvemos en la comilona. Pero bueno, responde. En 3 simples pasos. En tres, Pertenecer a la comunidad, comentar y que te salga el sorteo. la trilogía Nada de la más. cual hablábamos Como recientemente. recién dijimos, ¿viste? Exacto, ¿viste? Está todo conectado en este programa porque es muy interesante. Nos vamos a ir escuchando un temita y todavía no sé cuál es, pero ustedes tampoco, porque así es la vida. Si Eso supiera se lo que trata, ¿no? viene, De la sorpresa. tal cual. Que como dice la canción, ¿viste? Cuando el hombre se asombra y llora de ría, será la fantasía que el Roberto creó. Nos vemos el bloque que viene.